Hola, si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo. Quiero intentar llegar al 1 millón de suscriptores. Gracias. Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2014. Conozcan a Alice Gross. Alice nació el 14 de febrero del año 2000, hija de sus padres José Gross y Rosalind Joan. Alice tenía una hermana mayor llamada Nina Gross, a quien quería mucho. Juntos, los padres de Alice criaron a dos hijos maravillosos desde su hogar en Hanwell, un pueblo en el distrito londinense de Ealing. Incontables personas han descrito a Alice como una joven realmente encantadora. Su curiosidad natural la impulsaba a sobresalir académicamente. Su directora en la escuela diría después que era increíblemente inteligente. Alice también tenía una profunda conexión con la naturaleza, la cual expresaba a través de su arte. También era una talentosa compositora que escribía e interpretaba sus propias canciones, lo que demostraba su creatividad y profundidad emocional. Sabía tocar el piano y era una actriz segura de sí misma. Era adorada por su familia, sus amigos y todos los que la conocieron. Sin embargo, a pesar de estas cosas positivas en su vida, Alice tuvo una época difícil antes del año 2014. Estaba pasando por algunos cambios físicos personales, como todos lo hacemos en nuestra adolescencia, y desafortunadamente, Alice empezó a luchar contra la anorexia, una condición que afectó su salud y bienestar. Esto sucedía mientras la presión aumentaba en la escuela, ya que estaba en el 9º grado, preparándose para sus exámenes de GCSE. Esto hizo que Alice fuera una persona particularmente vulnerable y propensa a desmayarse. Pero dicho esto, ella era resiliente y rara vez permitía que eso interfiriera con su educación y su amor por la música. Cuando Alice estaba en la escuela, le asignaron escribir un ensayo. El ensayo trataba sobre la libertad de circulación por Europa. Básicamente, Alice escribió que creía en la libre circulación de personas por Europa, incluso si esas personas habían cometido delitos. Ella argumentó que prohibir la entrada de estos criminales al Reino Unido introduciría la idea de racismo, ya que implicaría que Gran Bretaña cree que los criminales extranjeros son diferentes y más peligrosos en comparación con los criminales británicos. Este ensayo más tarde sería compartido por los padres de Alicia. Este detalle es un presagio escalofriante y casi profético del destino de Alicia. El sábado 28 de agosto de 2014 a la 1 de la tarde, Alice salió a caminar por el Grand Union Canal junto al río Brent. El Grand Union Canal es un tramo pintoresco y lleno de naturaleza del sistema de canales que conecta Londres con Birmingham. Alice solía salir a caminar en la naturaleza con frecuencia y esto no tenía nada de inusual. Al salir, le dijo a su madre que estaría en casa para las 6 de la tarde. Alicia era muy precisa con sus horarios. Siempre llegaba cuando decía que lo haría. Nunca llegaba tarde y si iba a cambiar sus planes, siempre le avisaba a sus padres. Y así, ese día salió a caminar. Se dirigió al sur desde Hanwell hasta Brentford. La ruta la llevó por Hanwell Lock, Trumper Field, pasando por Boston Manor Park y hasta Brentford Lock. A las 15:45 fue captada por las cámaras en Brentford Lock. Este probablemente fue el punto de retorno antes de que comenzara su camino de regreso a Hanwell. Alice llevó consigo su teléfono, pero también salió sin dinero. La última vez que la vieron fue cerca del paso subterráneo de Trumperway a las 4:26 p.m. Los ciclistas pasaban rápidamente, ansiosos por llegar a casa en su trayecto vespertino. Pero mientras Alice caminaba por el sendero, una presencia ominosa se cernió sobre ella. Un hombre peligroso la estaba observando, esperando el momento para actuar. Arnis Salkins. Arnis nació en Letonia en el año 1973, aunque los detalles específicos sobre su infancia y crianza son muy limitados. Arnis creció en Letonia y comenzó a trabajar en obras de construcción desde los 16 años. Al llegar a la adultez, desarrolló la tendencia de buscar mujeres jóvenes e impresionables en los clubes nocturnos. Mientras estaba en estos clubes nocturnos, también se dedicaba a la venta de sustancias ilegales recreativas. Finalmente conoció a una joven encantadora llamada Rodita. Rodita era costurera y Arnis la conquistó en un club nocturno.
la llenó de halagos y promesas de un futuro feliz juntos. Ambos comenzaron una relación y cuando Rodita quedó embarazada, la pareja decidió casarse rápidamente. Y en una decisión poco convencional, Arnis insistió en que ambos tomaran el apellido de soltera de ella en lugar del apellido de su familia. La madre de Rodita desaprobó a Arnis desde el principio. Ella lo describía como un hombre controlador con un temperamento feroz. Ella dijo que ese era el primer novio de su hija y que estaba profundamente enamorada. Así que, ¿qué podía hacer? Ella describía a su hija como un alma gentil, amorosa y despreocupada, pero también podía ser ingenua y ver lo mejor en las personas. A medida que su relación continuaba, ocurrió una serie de eventos muy desafortunados. Para empezar, Arnis tenía relaciones con otras mujeres abiertamente, lo que causaba tensión en el matrimonio. Pero después de que su hija Elvera nació en febrero de 1995, su relación empeoró aún más. Rhodita escribiría en su diario: ella escribió sobre su creciente miedo y depresión debido al comportamiento agresivo y controlador de su esposo. En 1996, después de una acalorada discusión, Arnes le disparó en el estómago con un arma de bajo calibre. Sin embargo, sobrevivió. Arnis se negó a pagar su cirugía para extraer la bala alojada cerca de su columna, por lo que los médicos solo pudieron suturar la herida, dejando la bala dentro de ella. Al principio, Rodita afirmó que había sido baleada por una banda de motociclistas por una confusión de identidad, y lo hizo para encubrir lo que su esposo había hecho. Pero finalmente reunió el valor y le dijo la verdad a su madre, que su esposo Arnis le había disparado. Dicho esto, todavía tenía demasiado miedo para denunciar a su esposo a la policía, así que se quedó con él. Arnis era un hombre frío, resentido, paranoico y malvado. Su agresión continuó hasta 1997, cuando dio su golpe final. En marzo de 1997, Arnis decidió que quería matar a su esposa, la madre de su hija. Los motivos de este asesinato no están claros. Se dirigió a un bosque apartado y cavó un hoyo lo suficientemente grande como para enterrar a una persona. Al lado de la tumba poco profunda, colocó un tubo de andamio y un cuchillo en preparación para lo que estaba por venir. Arnis regresó a casa y convenció a Rodita de que lo acompañara al bosque. Luego la llevó al lugar donde estaba la tumba y puso en marcha su plan. En lo que debieron ser unos momentos finales aterradores, Arnis tomó el tubo de andamio y la golpeó en la cabeza una y otra vez. Arnis luego tomó el cuchillo y lo clavó en su corazón. Una vez que ella estaba muerta, Arnis arrastró su cuerpo hasta la fosa poco profunda y la enterró en la tierra. Luego, Arnis se paró sobre el lugar donde estaba enterrado el cuerpo de ella y brindó por el momento con un trago de vodka. En un intento de borrar sus huellas, Arnis afirmó que no sabía a dónde había ido su esposa y expresó preocupación ante sus amigos cercanos y familiares. Pronto comenzó una investigación por desaparición y los detectives encontraron los diarios de Rhodita, donde explicaba que le tenía miedo a su esposo. Finalmente, Arnis fue arrestado por las autoridades letonas al año siguiente y en julio de 1998 confesó el asesinato de su esposa. Luego les mostró el lugar donde la había enterrado. En un intento patético de explicar su motivo, afirmó que Rhodita era homosexual y que había sido repetidamente infiel y había tenido encuentros con otras mujeres en clubes nocturnos. Además, intentó convencer al juez de que ella era una desviada y que había tocado a su hija pequeña. Fuera cual fuera el plan de Arnis, trágicamente funcionó. Un juez letón lo sentenció a 12 años de prisión y solo cumpliría 7. Su hija fue criada por la madre de Rhodita y Arnis tuvo muy poco contacto con ella después de salir de prisión en 2005. Arnis luego se casó con otra mujer y tuvieron un niño. La madre de Rhodita intentó advertirle a su nueva esposa sobre lo que él había hecho, pero a su nueva esposa no le importó. Y pronto, la nueva familia de 3 se fue de Letonia con la promesa de una vida mejor en Londres. Emigraron en 2007. Arnis y su nueva familia se mudaron a una casa en Ealing, al oeste de Londres. Trabajó en obras de construcción como obrero.
Sin embargo, la vida no volvió a la normalidad para Arnis después de los problemas que dejó atrás en Letonia, ya que, en 2009, fue arrestado en relación con una agresión sexual a una niña de 14 años. Sin embargo, trágicamente, la víctima decidió no cooperar con la policía, lo que llevó a que el caso fuera desestimado y Arnis fuera liberado posteriormente. En ese momento, no se realizó ninguna verificación de antecedentes penales extranjeros cuando él ingresó al país. No era una política estándar de la policía y los oficiales carecían del conocimiento generalizado sobre cómo realizar ese tipo de verificaciones. Y así, Arnes quedó impune por otro crimen contra una mujer inocente. La madre de Rodita afirmó que él seguía siendo una amenaza para la sociedad cuando salió de Letonia, pero nadie la escuchó. El 28 de agosto de 2014 a las 4:10 p.m., Arnes vio a Alice mientras iba en su bicicleta de camino a casa. Su agresión hacia las mujeres y sus impulsos sexuales no podían ser contenidos. Cuando vio a la joven Alice, supo que podía hacer lo que quisiera con ella, igual que con la chica anterior en 2009, y probablemente también sabía que podría salirse con la suya. Alice era una chica de 14 años, medía 1,57 metros y tenía una complexión muy delgada. Y Arnes, él era un hombre de 41 años, medía 1,78 metros y tenía una complexión robusta. Al verla, Arnes pasó junto a Alice en su bicicleta para poder bajarse y esconderse en un lugar oscuro detrás de la vegetación, esperando para emboscarla. En algún momento después de las 16:24, Arnes interceptó a Alicia apartándola del camino. La agarró y la llevó a una zona apartada cercana, arrancándole la ropa. Luego, Arnes abusó sexualmente de ella. Mientras llevaba a cabo este cruel y despiadado ataque, su cuerpo pesado aplastaba el pequeño cuerpo de Alicia, haciéndole increíblemente difícil respirar. Con cada exhalación, luchaba por volver a inhalar. Después de que terminó, miró hacia abajo. Vio que Alicia estaba muerta. Había comprimido tanto el pequeño cuerpo de Alicia que, esencialmente, la asfixió hasta la muerte. En un intento de encubrir lo que había hecho, le quitó la ropa que le quedaba y la ató en posición fetal, dejándola sin nada puesto salvo un calcetín. Luego la metió dentro de varias bolsas de basura y colocó varios ladrillos y una rueda de bicicleta dentro para añadir peso extra. Después se remangó los pantalones y la metió en el río Brent. La colocó en una zona poco profunda del río y la cubrió con 6 troncos grandes de árbol en forma de pirámide. Después de dejar a Alicia aquí, fue a una tienda local y compró algo de alcohol. Aproximadamente 25.000 jóvenes desaparecen en Londres cada año, lo cual es una estadística impactante, pero la mayoría son encontrados en pocos días y hay múltiples razones para su ausencia. Las autoridades saben que los primeros días son críticos para localizar a las personas desaparecidas. Una vez que han pasado algunos días, las posibilidades de encontrar a un joven desaparecido disminuyen y también disminuyen las probabilidades de que sea encontrado con vida. Una vez que Alicia no regresó a casa, su madre estaba desconsolada. Ella sabía que Alicia salió de la casa sin dinero, así que sabía que no podía haber ido muy lejos. Algo debió haber pasado. Después de todo, Alicia siempre era puntual y siempre estaba pendiente de la hora. Para el 1 de septiembre, 4 días después de su desaparición, la Policía Metropolitana ya había hablado con sus amigos, realizado investigaciones casa por casa y buscado en parques y espacios abiertos en un esfuerzo por localizarla. Pero Alicia seguía desaparecida y no había absolutamente ninguna pista. La familia de Alicia hizo entonces un emotivo llamado, instándola a que se pusiera en contacto, diciendo que la extrañaban desesperadamente. Su madre expresó su profunda preocupación, explicando que la razón principal por la que su familia estaba tan preocupada por su bienestar era porque ella sufría de anorexia. Existía la posibilidad de que Alicia se hubiera desmayado y caído al río Brent. La policía también estaba preocupada por esto. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo, sabían que no había sido así. Para ese momento, su cuerpo ya se habría descompuesto y habría flotado a la superficie, lo que la haría fácil de encontrar.
Esto llevó a la policía a creer que alguien estuvo involucrado en su desaparición. El 4 de septiembre de 2014, una semana después de su desaparición, la policía publicó imágenes de cámaras de seguridad que capturaban la última vez que Alicia fue vista con vida. En las imágenes se le podía ver usando una mochila morada, caminando sola. Poco después, la policía también anunció que habían encontrado junto al camino una mochila morada que ella había llevado. Esta bolsa también contenía los zapatos que ella llevaba ese día. Su familia entonces renovó sus llamados de ayuda y su madre hizo una súplica emotiva. Ella dijo: "Nos gustaría decirle a Alice, antes que nada, que la extrañamos y que la amamos y que no está en problemas. Solo queremos saber que está a salvo. Solo queremos que sepa que puede volver a casa". Luego, los investigadores mostraron fotografías al público de los ciclistas que pasaron por el lugar donde Alice fue vista por última vez, con el objetivo de localizarlos para obtener más información. Como resultado de esto, el 6 de septiembre de 2014, alrededor de las 5 de la tarde, la policía detuvo a un hombre de 25 años en el área de Ealing bajo sospecha de asesinato. Un día después, el 7 de septiembre de 2014, un segundo hombre fue arrestado y puesto bajo custodia policial. Esta vez tenía 51 años, pero ninguno de ellos era Arnis. Sin embargo, estos dos hombres pronto fueron descartados. Ese mismo día, intensificaron las búsquedas para incluir buzos y perros rastreadores. Luego, el padre de Alice hizo otra súplica por su hija, expresando que hay un vacío enorme en la familia, pero aún así no había señales de Alice. Para el 16 de septiembre, los detectives de Scotland Yard descubrieron que había otro hombre en la zona en el momento en que Alice fue vista por última vez. Este hombre era Arnis. Toda la atención se centró en él. La evidencia de las cámaras de seguridad mostró que Arnis habría pasado junto a Alice hacia el sendero junto al canal alrededor de las 4:10 p.m., cuando luego se detuvo por al menos 80 minutos antes de continuar por el camino. Cuando volvió a aparecer en la cámara, la apariencia de Arnis indicaba que podría haber estado en el agua, ya que tenía los pantalones remangados. Luego, las cámaras de seguridad lo mostraron comprando cerveza en una tienda cercana esa misma noche. Mientras la policía seguía buscando pruebas, encontraron más grabaciones que mostraban que fue visto por última vez en una tienda el 4 de septiembre. Llevaba una mochila pesada. Cuando la policía fue a su casa, no había señales de Arnis. La policía entonces interrogó a su familia, pero ellos se sorprendieron al escuchar que Arnis había estado desaparecido desde el 4 de septiembre. La familia explicó que esto era completamente fuera de lo común y que estaban muy preocupados por él. Las autoridades pensaron que podría haberse regresado a Letonia después del 4 de septiembre. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que su cuenta bancaria no había sido utilizada durante días y que su pasaporte seguía en casa. Entonces, ¿a dónde fue y qué hizo? Mientras la policía ampliaba su búsqueda de la víctima y del principal sospechoso, la madre de Alice continuaba su búsqueda de Alice. El 25 de septiembre de 2014, 28 días después de la desaparición de Alice, Rosalind fue entrevistada por el programa Crime Watch de la BBC. En el programa hizo otro llamado y se produjo un gráfico que mostraba los últimos pasos de Alice. Rosalind dijo: "No hay un momento en el día en que no estemos pensando en Alice. ¿Dónde está? ¿Qué pudo haber pasado? ¿O por qué desapareció?". El 29 de septiembre de 2014, los oficiales de policía comenzaron a peinar la finca del National Trust, llamada Austerley Park, a unos 3 kilómetros de donde se vio por última vez a Alice. Esta búsqueda se convirtió en la más grande realizada por la Policía Metropolitana desde 2005 durante los atentados del 7 de julio. Había alrededor de 600 oficiales de 19 cuerpos policiales. Buscaron alrededor de 25 kilómetros cuadrados de terreno abierto y 5.5 kilómetros de canales y ríos. Finalmente, el 30 de septiembre, 33 días después de que Alice Gross fuera vista por última vez, la policía descubrió sus restos en descomposición, ocultos bajo 6 grandes troncos de árbol en el río Brent.
La encontraron desnuda en posición fetal, usando solo un calcetín. Estaba envuelta en capas de bolsas de basura que habían sido lastradas con ladrillos. El resto de su ropa nunca fue encontrado. Esto se hizo oficial cuando la familia identificó su cuerpo el 1 de octubre de 2014. La policía ahora sabía que había sido asesinada, pero ¿por qué? Y así emitieron un comunicado. Luego se realizó una autopsia. Inicialmente, no arrojó resultados concluyentes sobre la causa de la muerte. Sin embargo, la policía reveló que se encontró ADN de anís en el zapato de Alice y en una colilla de cigarro en la escena del crimen. Al examinar más a fondo el lugar de trabajo y la casa de anís, descubrieron la funda del teléfono de Alice enterrada en el jardín trasero, y una de las bolsas usadas para ocultar su cuerpo coincidía con un rollo de bolsas de basura encontrado en su lugar de trabajo. A medida que se realizaron más pruebas en el cuerpo de Alice, se pensó que el método de asesinato fue asfixia por compresión causada por un cuerpo más grande acostado sobre un cuerpo más pequeño, lo que llevó a sugerir que el motivo fue sexual. La policía siguió buscando a Arnis, pensando que aún podría estar prófugo o en el extranjero. Sin embargo, el 4 de octubre de 2014, la policía descubrió la ubicación de Arnis y no se encontraba en el estado en que pensaban que lo encontrarían. Arnas fue encontrado a 20 minutos de donde se halló el cuerpo de Alice, en una zona densamente boscosa. Lo encontraron muy descompuesto, colgando de un árbol. Esto se confirmó cuando su cuerpo fue identificado 2 días después. Quedó claro que Arnas había asesinado a la joven Alice, se deshizo de su cuerpo y luego se quitó la vida. Así que el caso se cerró. El funeral de Alice se llevó a cabo el 23 de octubre de 2014. La llevaron por su ciudad natal de Hanwell, en un ataúd decorado con patrones que representaban una escena de pradera y sus 3 queridos gatos. Esto fue pintado por su abuela, su hermana y una amiga de la familia, simbolizando su amor por la naturaleza. El caso luego se politizó bastante debido a que Alice fue asesinada por un hombre extranjero. Esto llevó a que sus padres publicaran el ensayo que ella había escrito tiempo atrás. La Policía Metropolitana luego anunció una actualización de políticas después del asesinato de Alice. Cuando un ciudadano extranjero es arrestado, como lo fue Arnis en 2009, una revisión de antecedentes exhaustiva ahora incluirá antecedentes penales de otros países. En 2015, la familia de Alice pidió reformas específicas para mejorar el intercambio de información sobre delincuentes de alto riesgo en toda Europa, haciendo más difícil que los criminales entren al Reino Unido. El caso de Alice es realmente trágico y debió haberse evitado. El hecho de que el Reino Unido permitiera que un hombre tan peligroso entrara al país es simplemente despreciable.